Arnau contemplaba la ciudad desde su despacho, un santuario de cristal y acero en la cima de su imperio farmacéutico. A sus 32 años, dirigía una red de más de 100 establecimientos, pero esta noche de Nochebuena, el éxito pesaba como una losa. Las luces navideñas titilaban allá abajo, burlándose de su soledad. Antes de seguir con la historia, nos gustaría saber de dónde nos están escuchando. No dejes de suscribirse para no perder ninguna historia. 5 años después de perder a sus padres en aquel accidente, las fiestas seguían siendo un territorio vacío, un recordatorio de que el dinero no calienta las sillas desocupadas. Sobre su escritorio de roble, junto a informes de ventas millonarias, descansaba una fotografía desgastada. La última Navidad en familia. La imagen le recordaba que toda fortuna tiene su precio, y el suyo se medía en silencios. Mientras sus empleados celebraban en sus hogares, él permanecía en su trono de cristal, dueño de todo y de nada a la vez, viendo cómo la nieve cubría su reino solitario. Frente a la pantalla de su ordenador en la oficina vacía, Arnau intentaba convertir las cifras en un bálsamo para su alma. Los informes de ventas del último trimestre se alzaban como una fría barrera contra los ecos de villancicos que llegaban desde la calle. Mientras sus empleados se despedían con alegres «Feliz Navidad» y envoltorios de regalos crujían por los pasillos, él fingía una urgencia laboral que no existía. Cada clic del teclado era un clavo para sellar el ataúd de su propia melancolía. En el silencio de la planta directiva, solo roto por el zumbido de los servidores, construía meticulosamente su fortaleza numérica. Las ganancias millonarias y los porcentajes de crecimiento se convirtieron en su coraza contra los recuerdos. La mesa navideña de su madre, la voz de su padre cantando canciones tradicionales, las luces del árbol reflejándose en sus ojos infantiles. Ahora, las úpias luces que veía eran las de los rascacielos vecinos indiferentes e impersonales. Se repetía a sí mismo que prefería esta soledad elegida, este control absoluto sobre su tiempo y espacio. Pero en el reflejo de la pantalla, a veces captaba la imagen de un hombre perdido tras la máscara del éxito, un náufrago en un mar de datos y transacciones, anhelando en secreto un puerto donde echar el ancla. El silencio en el despacho era tan profundo que Arnau podía escuchar el tenue zumbido de la nevera de diseño que albergaba sus medicamentos de importación. Había rechazado 3 invitaciones de sus vicepresidentes, fingiendo urgentes negocios internacionales. Pero la verdad, amarga y sólida como una píldora que se niega a tragar, era que prefería esta soledad controlada al suplicio de ser el espectro incómodo en la felicidad ajena. Estaba a punto de sumergirse en otro informe financiero cuando un suave golpe en la puerta quebró su ensimismamiento. Era Elena, la empleada de limpieza. Su uniforme impecable contrastaba con las sombras que cerraban el paso a la noche exterior. En sus manos no llevaba cubos ni productos, solo un termo humeante. «Perdón, señor Arnau», dijo con una voz que no pretendía disculparse, sino constatar una realidad. «Vi que seguía aquí y pensé que podría apetecerle un café». El de la máquina a estas horas sabe a tristeza. Arnau la miró desconcertado. No era lástima lo que vio en sus ojos, sino una lucidez tranquila, como si pudiera ver a través del cristal blindado de su cargo y su fortuna, directo al núcleo del hombre que habitaba dentro. Era la misma mirada que tenía su madre cuando, en su adolescencia, él intentaba ocultar que lo habían herido. En ese instante, todas sus defensas, construidas con esmero sobre los cimientos de su éxito, parecieron volverse de cristal, frágiles, transparentes, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de romper ese frágil momento con una palabra hiriente o un gesto de superioridad. Un puente invisible, construido con el simple aroma a café honesto y una presencia que no juzgaba, se tendió en el umbral de su despacho. El aroma del café casero llenó el espacio entre ellos, un aroma terrenal que desafiaba la esterilidad del despacho. Arnau tomó la taza sintiendo su calor a través de la porcelana. Era un gesto pequeño, pero en su mundo de reuniones virtuales e interacciones calculadas, ese café representaba algo genuino. «Debe de ser difícil», comentó Elena con una naturalidad que sonaba a confesión. «Pasar estas fechas entre 4 paredes de oficina. No decía usted ni señor, como si en ese momento hubieran acordado tácitamente dejar los cargos fuera de la puerta». Arnau bajó la mirada hacia la fotografía de su familia. «Uno se acostumbra», murmuró, pero su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. Elena no se movió. Observó la foto, luego la ciudad iluminada y finalmente a él. «En mi casa hay un caos maravilloso esta noche», dijo, y una sonrisa cálida asomó a sus labios. «Mi madre cocinó durante 3 días, mis sobrinos no dejan de reír y mi abuela insiste en contar las mismas historias de Navidad del año 60. Hizo una pausa midiendo sus palabras. «Y se me ha ocurrido, si no tiene planes, ¿querría venir a jantar con nosotros?» La palabra jantar
antigua y llena de tradición, resonó en el aire como un eco de otro tiempo. No era una invitación de empleada a jefe. Era la oferta de un ser humano a otro que veía perdido en su propia fortaleza. Arnau sintió como algo se quebraba dentro de él, como si el café caliente hubiera descongelado algún lugar helado en su pecho. La propesa flotaba entre ellos frágil y poderosa, una grieta de luz en su noche perfecta y desolada. Un torrente de emociones contradictorias inundó a Arnau. Por un instante, todo su ser corporativo gritó excusas. No es apropiado. Abusas de tu posición, y sí hablan. Pero luego su mirada se posó en la fotografía de sus padres, cuyas sonrisas parecían animarle a vivir, y todas las objeciones se desvanecieron como la nieve al contacto con la piel caliente. Una risa nerviosa, que no había sentido brotar en años, le escapó de los labios. ¿Sabe que llevo puesto un traje que cuesta más que el sofá de su salón?, dijo, en un tono que pretendía ser broma, pero que delataba su vulnerabilidad. Elena respondió con una carcajada genuina que iluminó la estancia. Mejor. Así mi sobrino pequeño dejará de saltar sobre los cojines para frotar su mejilla contra la seda. Su mirada era un desafío cariñoso. Además, le advierto que mi abuela le hará 1000 preguntas y los niños probablemente le pidan que finja ser un caballo. Es el precio de cenar con nosotros. En ese momento Arnau no vio a la CEO de una farmacéutica frente a una empleada. Vio a un hombre a punto de elegir entre otra noche de informes vacíos o dejarse arrastrar por un torbellino de vida auténtica. Cerró los ojos, visualizó la soledad de su ático y luego el caos colorido que Elena pintaba con palabras. Al abrirlos, una sonrisa verdadera, amplia y ligera, le iluminó el rostro. De acuerdo, dijo, y al pronunciar esas 2 palabras sintió que un peso de años se esfumaba. Iré a su cena. Pero prométame que su abuela no me preguntará cuándo me voy a casar. Elena le guiñó un ojo. Eso no se lo puedo prometer, pero le daré un consejo para sobrevivir. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Arnau no solo estaba tomando una decisión, estaba eligiendo la vida. Al cruzar el umbral de la casa de Elena, Arnau sintió que entraba en otro universo. El aire, cargado con los aromas del romero, el pavo asado y los dulces recién horneados, era espeso y vibrante. Un coro de risas estridentes. La televisión encendida con unas campanadas y el regaño cariñoso de una abuela formaban una sinfonía caótica que llenaba cada rincón de la modestia pero acogedora vivienda. Por un instante se sintió abrumado. Su mente, acostumbrada al orden y el silencio, trató de procesar cada estímulo a la vez. Un niño chocó contra sus piernas persiguiendo a otro. Una mujer le pasó por delante con una bandeja de croquetas humeantes y desde el sofá, una anciana lo observaba con una mirada curiosa y penetrante. «Es Arnau», presentó Elena con naturalidad, alzando la voz por encima del bullicio. «El jefe al que salvé de morir de aburrimiento en la oficina». Un coro de olas alegres le dio la bienvenida sin ceremonia. Le ofrecieron una croqueta al pasar. Le preguntaron si quería algo de beber y, antes de que pudiera articular respuesta, ya lo habían guiado hacia la mesa, donde los manteles brillaban con manchas de vino tinto y el pavo ocupaba un lugar central e imponente. En medio de aquel torbellino de vida, de gestos espontáneos y sonidos domésticos, Arnau experimentó una sensación que había olvidado. Se sentía abrumado, sí, pero profundamente vivo. No era el centro de atención, sino una pieza más en un mecanismo imperfecto, cálido y ruidoso. Y por primera vez en años no tenía que fingir nada, solo dejarse llevar. Mientras la familia de Elena brindaba con cava y los niños correteaban entre las piernas de los adultos, Arnau encontró un refugio momentáneo en un rincón del sofá. Desde allí observaba el bullicio con una sonrisa genuina. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de una joven sentada frente a él. Era Carmen, la prima de Elena. Mientras el resto hablaba a gritos sobre los regalos o la lotería, ella observaba la escena con una sonrisa tranquila. Sus ojos, de un color miel cálido, no reflejaban lástima hacia el recién llegado, sino una curiosidad amable y una inteligencia serena. Sostenía una copa de vino tinto, y al cruzar su mirada con la de Arnau, le dedicó un leve y cómplice guiño, como si ambos compartieran un secreto en medio del caos familiar. En ese instante, el ruido ambiente pareció amortiguarse. Para Arnau, el volumen de las risas y la música bajó, y solo quedó el silencio elocuente de esa mirada. No era la mirada que estaba acostumbrado a recibir, cargada de interés profesional o de la distancia que impone la jerarquía. Era algo nuevo, algo fresco. Era el reconocimiento simple y llano entre 2 personas, un puente tendido en el fragor de una nochebuena cualquiera que para él empezaba a dejar de serlo. Mientras los postres llegaban a la mesa, Carmen se deslizó en el sillón junto a Arnau.
Elena me dijo que eres farmacéutico, comenzó. Pero lo que realmente quiero saber es qué haces cuando no estás salvando el mundo con medicinas. La pregunta sencilla pero profunda tomó a Arnau por sorpresa. Nadie le preguntaba eso desde hacía años. Hablaron durante lo que pareció minutos pero fueron horas. Ella, estudiante de último año de enfermería, le contó sobre su pasión por el cuidado paliativo y cómo creía que la medicina necesitaba más humanidad y menos protocolos. Él, por primera vez, habló de su colección de vinilos vintage y su frustrado sueño de adolescente de ser arquitecto. Entre risas compartidas y confesiones inesperadas, Arnau descubrió que su traje de diseñador y su cuenta bancaria eran lo menos interesante de sí mismo. Bajo el titileo de las luces navideñas, mientras la abuela de Elena los observaba con complicidad desde su sillón, nació algo más profundo que una simple conversación. La certeza de haber encontrado a alguien que veía al hombre detrás del millonario, que valoraba sus silencios tanto como sus palabras. Cuando Carmen le rozó la mano al pasarle un trozo de turrón, Arnau sintió una chispa que no experimentaba desde hacía una década. No era el fuego de la pasión desbordada, sino el calor tranquilizador de haber encontrado por fin un puerto donde anclar. Lo que comenzó como una conexión navideña se transformó en una complicidad que desafiaba el paso del tiempo. Arnau y Carmen iniciaron un ritual de encuentros los sábados por la mañana, lejos de las oficinas y los hospitales. Ella le mostró una ciudad que él creía conocer. Pequeños mercados donde los vendedores lo reconocían, cafés escondidos con dueños que memorizaban su pedido, y parques donde las historias se contaban entre susurros. Él, a su vez, le abrió las puertas de su mundo interior, compartiendo sus miedos de adolescente tímido y el peso de heredar un imperio demasiado grande para sus hombros. Bajo la luz del atardecer en el muelle confesó: tengo 32 años y hasta hoy no supe lo que era sentirse verdaderamente acompañado. Carmen le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con naturalidad. A veces el amor, murmuró, no llega con trompetas, sino con la tranquilidad de un silencio compartido. Esa tarde, caminando junto al río, Arnau comprendió que la semilla plantada en la cena navideña había echado raíces profundas, creciendo en el terreno fértil de la complicidad y la aceptación mutua. La Nochevieja encontró a Arnau y Carmen en el mismo mirador donde meses atrás él contemplaba su soledad. Pero ahora todo era diferente. La ciudad estallaba en fuegos artificiales, pintando el cielo de colores efímeros que se reflejaban en sus ojos. Este año, comenzó Arnau tomando las manos de Carmen entre las suyas, aprendí que hay medicinas que no se venden en farmacias. Su voz era suave pero cargada de una emoción contenida. Tu risa curó heridas que ni yo sabía que tenía. Carmen sonrió, sus dedos acariciando la cicatriz en su mano, ese pequeño defecto que a él siempre le había avergonzado y que ella encontraba perfecto. Yo solo te mostré el camino, corrigió ella con dulzura. Fuiste tú quien tuvo el valor de caminarlo. Entonces, mientras el reloj marcaba la medianoche y el mundo entero celebraba nuevos comienzos, Arnau sintió que las piezas de su vida por fin encajaban. No hubo anillo de compromiso ni promesas grandilocuentes. Solo la certeza silenciosa de que habían encontrado en el otro ese hogar que ambos, por diferentes razones, habían anhelado toda su vida. Un año después, Arnau atravesaba el mismo pasillo que lo había llevado hasta la casa de Elena, pero esta vez llevaba entre sus manos las galletas que él mismo había horneado, quemadas en los bordes, pero hechas con amor, y en su corazón, la tranquilidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Al abrir la puerta, el mismo caos acogedor lo recibió. Los sobrinos de Elena corrían hacia él llamándolo tío Arnau. El aroma del pavo y el romero inundaba el aire. Y la abuela, desde su sillón, le dedicó un guiño de complicidad. Carmen lo esperaba junto al árbol de Navidad, con un vestido rojo que hacía juego con las esferas. Su mirada, llena de amor y orgullo, le confirmó lo que ambos sabían. Aquella no era solo una cena, era una celebración de la vida que habían construido juntos. Al sentarse a la mesa, entre risas y brindis, Arnau miró a su alrededor y ya no vio caras ajenas, sino familia. Tomó la mano de Carmen y sus miradas se encontraron en un silencio que lo decía todo. La soledad había quedado atrás, disuelta entre los manteles manchados de vino, las historias repetidas y el calor de quienes lo aceptaban tal como era. Esa noche brindó por los regalos inesperados, por los caminos que se cruzan en el momento justo y por las segundas oportunidades que llegan, a veces, con el simple aroma a café y una invitación a cenar.